You could cheer him up when he's having one of his bad days. And on those bad days, you can ask him what you could do to help. Standing together, even when it's hard. But also knowing that sometimes people need more support than one person can give. That's love, darling. Muy bien, querido público, ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de Tiburón, del 50 aniversario. Como ya les decíamos, Tiburón está dirigida por Steven Spielberg y en la primera parte de este podcast les dimos bastantes datos de la producción, que la verdad es que fue algo bastante interesante. Y sí quiero recalcar, que por cierto creo que eso fue lo que se me olvidó de la primera parte, sí quiero recalcar que sí me interesaría ver a más a profundidad literalmente todos los traumas que le causó Tiburón a esta película a Steven Spielberg. Siento que en el documental del que hablábamos de Jaws @5050, que está en Disney Plus, como que lo toca el director como muy, muy de pasada y digo, está bien porque no creo que Spielberg quiera hablar de ello, pero definitivamente sí es algo que cargó por muchos años de su vida y que yo creo que efectivamente lo podemos ver en el cine o se reflejó de cierta forma en el cine que hizo después. Y digo, Toño, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cuántos años Spielberg se hubiera ahorrado de literalmente ir a llorar al barco de tiburón que estaba en la exhibición de Universal? Exactamente, en la exhibición de Universal. ¿Qué tantos años se hubiera ahorrado Spielberg de hacer eso si hubiera ido a terapia? Pero, en fin, ¿no? Fíjate que curioso, está como el meme ese donde te dicen, a ver, ir al psicólogo, no, ir a llorar a un barco durante 50, no sé, días. Dice que duró años, años yendo a llorar al barco. Sí, años. Para los que no estén enterados, en Universal hay un ride, hay una atracción ahí que regularmente es el recorrido que se hace por diferentes sets y a veces tienen, pues hay actores que simulan, ¿no? Una secuencia, una escena de una película, Psicosis y La Guerra de los Mundos y así, ¿no? Y está la escena de Tiburón. Entonces, cuando termina la producción, agarran al tiburón, lo remodelan y agarran el barquito ay, ¿cómo se llamaba el barco? No me acuerdo. Era Orca. La Orca, y se lo llevan, lo restauran y se lo llevan a esa atracción. Entonces dice Spielberg que cuando la gente no se daba cuenta, él agarraba unos carritos de golf, esos carritos que andan así en los estudios, y se iba y se metía al barco a llorar, y se quedaba llorando mientras todos los demás hacían el recorrido, los turistas hacían su recorrido, ¿no? Entonces, pues probablemente, no sé, como si fue un trauma muy grande para él porque duró muchos años. Pues yo creo que con un tratamiento adecuado, no solamente psicológico, sino psiquiátrico, a lo mejor se hubiera ahorrado unas buenas lloraditas. Sí, efectivamente. Pero ay, como bien dices con el meme, ir a terapia o llorar por unos años en un barco mientras escondido de los turistas. No sé, ¿qué será mejor? O a lo mejor es así, pero yo no quiero ir a terapia, yo quiero llorar en mi barquito aquí escondido de los turistas. Ahora, y tener pesadillas y no poder dormir Spielberg es muy bien. amante de hacer eso, acuérdate también que de todas sus películas, sobre todo las primeras, Sí. las Goonies y un montón de películas más, Indiana Jones, o sea, tiene alguna película por ahí siempre donde hablan acerca del trauma del divorcio de sus padres. Entonces sí. también ha sido terapia. Pero por otro lado hay que reconocer que eran los 70s y en aquellos tiempos la terapia no era tan bien vista, entonces también hay que darle un permisito ahí al señor Spielberg de llorar en su barquito. Y estoy de acuerdo y mucha gente incluso va a decir, no, pero si hubiera ido a terapia no hubiéramos tenido estas obras. Yo soy de las personas que dice que si hubiera ido a terapia hubiéramos tenido unas obras aún más complejas e interesantes. Pero pues esa es una suposición y probablemente en este momento pues no lo sabremos y pues Spielberg eligió ir a llorar A lo a un mejor en un barco. mundo Entonces, alterno ahí existe un Spielberg que sí fue a terapia y nos entregó otras obras. otras obras, sí. Igual de increíbles o más, no sé. O a lo mejor no, quién sabe. ¿Quién sabe? No lo sabe. Es un argumento que no vamos a ganar. Y ya nos dice Héctor en el chat, dice, ya dejen de querer mandar a Spielberg a terapia. ¿Qué quieres, Héctor? Eso es lo que hacemos en este podcast, mandar a los directores a terapia. Mandar a todos los hombres blancos, boomers, a terapia, en especial. Oye, por cierto, hablando de eso, de hombres blancos boomers a terapia,
Hay ciertas personas que dicen que esta película fue tan exitosa. Yo no la comparto, pero como fue la época post Watergate, que tenía que ver con un hombre blanco salvando, pues en este caso a los Estados Unidos, ahí de la transparencia, la legalidad. Entonces dicen el jefe Brody representaba precisamente esa parte del hombre blanco, ¿no? Sí, o sea, yo tampoco lo comparto, porque digo, hablemos justamente ya de la película. Querido público, va a haber spoilers de una película de hace 50 años. Creo que no importa mucho, sinceramente. La trama es muy básica. Definitivamente el valor de esta película es dentro de la forma en que está hecha y la forma en que está narrada. Y sobre todo la forma cinematográfica, el lenguaje cinematográfico. Entonces creo que aquí los spoilers no importan mucho, pero obviamente si no quieren escuchar spoilers, vayan a ver esta película a Netflix. Siento yo que vale muchísimo la pena. O vayan a escuchar más adelante las razones por las que creemos que tienen que verla. Ahí ya saben, en la descripción del programa vienen los tiempos donde cómo están divididas las partes y justamente donde empieza esto de las razones para ver la película. Pero bueno, si no quieren escuchar spoilers, vayan a ver la película y luego regresen porque ya vamos a hablar de la película con spoilers. Y pues justamente para empezar ya esta sección, Jimena, creo que hay muchas interpretaciones de la primera mitad de la película. Dividámosla así, dividámosla en, como decíamos, en la parte del pueblo, de Amity contra el tiburón en la bahía y luego de los tres cazadores en el mar abierto contra el tiburón. Entonces, en la primera parte creo que hay justamente varias interpretaciones. Ya lo dijo Toño, que es el Salvador Blanco. También hay como esta trama sobre la corrupción y la burocracia, que también ya estaba hablando un poco Toño en la primera parte. Pero tú con qué te quedas de la primera parte de la cinta? Por ejemplo, desde el momento que hacen la junta, como que en el consejo, ¿no? Para resolver dudas y para ver opciones y pasos a seguir ahora que se dan cuenta que parece que al parecer hay un tiburón. ¿Te fijas quiénes son los que están encabezando la mesa? Son como 5 pelados y son 5 hombres blancos. 5 hombres blancos con poder. Y ellos son los que están tomando las decisiones. Sí, están medio escuchando al pueblo en el sentido de, ahorita lo mencionaba Toño, pues es un pueblo que vive del turismo, ¿no? Pero también yo entiendo que pues sí va a haber afectada la economía, pero se iba a ver más afectada si se comían a los turistas y dejaban de ir, ¿no? O sea, porque una cosa es, ¿sabes qué? Vamos a tener que cerrar, vamos a lidiar con este problema que tenemos y luego volvemos a abrir, aunque se vaya mermando el turismo de este año, pero la gente va a regresar el resto del año y va a regresar el próximo año. Y en cambio, si se sale la publicidad de que se comieron a 20 turistas, pues probablemente ya no regresen nunca. Entonces la economía que estábamos protegiendo se fue por la borda. Entonces, digo, tanto están viendo, o sea, como que están viendo muy a corto plazo y están planeando muy a corto plazo y pues otra vez, la mayoría de los que están en pro del negocio son hombres blancos que son los propietarios del negocio. Solamente había una mujer que era propietaria de un hotel y que obviamente pues a ella lo que era pues el hospedaje era la temporada fuerte y por el 4 de julio que se avecinaba. Entonces sí, efectivamente, la economía de ella se iba a ver afectada, pero era la única mujer ahí representada porque casi toda, o sea, mujer empresaria, porque todos los demás eran hombres blancos. Entonces Sí. sí está muy drástico que realmente está esa división de opiniones. Y en el único momento en el que te das cuenta que sí les pega a todos es donde, pues ya después de que el tiburón ataca al hijo de Brody, viene el alcalde y le dice, pues mi hijo también estaba ahí, o sea, a lo mejor no es una disculpa real, pero no es una disculpa, o sea, no es disculpa, me la regué, ¿no? O sea, pero, ¿sabes qué? O sea, sí te entiendo porque mi hijo también estaba ahí, o sea, también lo puse en peligro. Y entonces te quedas pensando, ¿y para qué los pusiste en peligro? O sea, ¿cuál fue el punto? Pero, ay, bueno, nada más me enojo con ellos.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y es que sí, yo no estoy de acuerdo contigo, Toño, de que ya que te haces grande estás de acuerdo con la gente porque va a Es que perder tu tú no eres hijo. tan No, grande. no, yo, Sí, bueno, ok. luego viene esas no son maneras, entonces, Ah, sí, ay, no, sí, ya sí, está. no, o sea, Sí, no, o sea, Hay un momento en sinceramente que hay que yo, parar. sí, es que hay límites, o sea, incluso cuando ya la evidencia es tan, o sea, creo que, por ejemplo, cuando la chica hay una evidencia de que algo le pasó, de que un animal la atacó, ahí todavía, ok, estoy de acuerdo, pues no hay pánico, es un primer cuerpo, no saben exactamente qué le pasó, etc, etc. Pero ya la muerte del primer niño, sí es así como donde están todos y alguien vieron como que pasó algo, aunque no sepan exactamente qué, ya ahí es el momento en que realmente deberían actuar las autoridades para detener eso, o sea, de que literalmente por unas semanas sí cerrar, y ni siquiera es cerrar las bahías, o sea, la gente puede estar en arena, puedes fomentar el comercio, nada, no se pueden meter al agua. Y es algo que pasa en muchas bahías también, porque hay marea alta, porque hay sargazo, porque hay etc, 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 ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que sí es definitivamente también una historia, o al menos esta primera parte, es una historia sobre cómo a veces las autoridades o la gente en el poder o la gente con intereses económicos va a actuar siempre para su conveniencia antes que para la conveniencia del pueblo que supone que representan. Incluso cuando ya dicen que está ahí como el helicóptero y los barcos y todo, dice que ahí cuidando a la gente, dando esta sensación de seguridad, el alcalde, en lugar de justo meterse él al mar y decir, miren, no pasa nada, ya estamos aquí en el mar, yo ya estoy aquí en el mar y nadie me está comiendo, ¿qué hace? Manda a otra gente con sus hijos. Entonces es como, es este discurso de nunca confíes en una figura de autoridad que te dice, ve, no pasa nada, ve tú. Es como, ok, si no pasa nada, vaya usted y luego yo voy atrás de usted y a ver si no pasa nada, o sea, ¿sabes? O sea, sí, sí como que es mandó un complicado. empleado suyo, ¿no? Ajá, Oigan, chicas, ¿me permiten hacer un paréntesis para decirles adelante. algo? Sí, sí, sí. Chiques, fíjense que estoy viendo aquí que hay un documental de 1995 de Steven Spielberg que habla de tiburón y menciona precisamente el tema que nos dijo Jimena, la estrella fugaz. Dice que la estrella fugaz que aparece durante la escena nocturna en la hora 1:36:05, cuando Brody carga su revólver, era real, no era un efecto óptico. Sin embargo, años después se mostró que de hecho fue agregado en postproducción. La escena, dice que la escena donde fue filmado, pues era visible, estaban filmándolo de manera visible durante el día, sí, con un filtro por encima para hacer que pareciera como de noche, ya lo que decía Edith, ¿te acuerdas? Que como se filmaban de día, para que pareciera de noche le ponían un filtro, ¿no? Y por eso da el efecto de que hay una estrella fugaz cuando realmente no hay nada. Pero dice que Mm. además hay que agregar que en algunas películas de Spielberg hay varias estrellas fugaces que se agregan así nomás. A mano, Mira. Porque las agrega él porque ha de ser como una especie de algo que le gusta, ¿no? su sello. Ajá. Pues ahí está, resuelta, no sé si fue quedó resuelta la duda. Sí, pues sí, mira, fue agregada. Fue una decisión, ¿cómo se dice? Una decisión artística. Me Lo parece muy sabía, bien. sí, porque no se ve real. Mira, ahí está, muy buen ojo, Jimena, muy buen ojo. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Toño, por encontrarnos este dato justamente antes de irnos del podcast. Estuvo bien para que nuestro público no se quedara con la duda. Pero bueno, pues Toño, justamente de esto que hablábamos, del alcalde y todo esto, ¿tú qué opinas? De la gente reaccionando al tiburón que ataca a Mitty. Te digo a mí, o sea, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Son dos películas, ¿no? En esta primera parte, pues es una película con un drama político de por medio, donde es estos políticos queriéndose negar, sobre todo el alcalde, a la existencia de un ataque de tiburones. Le doy el pase libre por muchas razones, ¿no? Porque digo,
es poco probable que un tiburón ataque de esa manera, en ese momento, bajo esas condiciones. Son un pueblo que está muy familiarizado con el mar, tienen muchos años viviendo ahí, entonces, de alguna manera deben de saber el comportamiento de la fauna marina, ¿no? Entonces, pues como que en un principio se niega a creer la existencia de un tiburón asesino, porque aunque la película lo dice Brody en más de una ocasión, que el tiburón es una fuerza de la naturaleza y que lo único que hace, pues hace tres cosas, dice, comer, tener tiburoncitos y nadar. Esas son las tres cosas que hace el tiburón. Sin embargo, en la película, pues sí vemos que el tiburón es bastante vengativo, o sea, regresa una y otra vez y en lugar de escapar, de huir, no, regresa para fregarse a los demás, ¿no? Sobre todo a los protagonistas, para hacerlos, comérselos y hacerles daño, ¿no? Maldades. Pero en ese momento de la película, en esta primera parte, pues ellos todavía tienen dudas de que sea un tiburón. Entonces, pues le echan la culpa a que fue arrastrado por un barco, que a lo mejor una de las hélices, pues a lo mejor lo cortó, y pues tampoco tiene a un profesional hasta que llega precisamente Brody a decirles que sí es un tiburón, ¿no? Entonces, pues entre que el político está defendiendo la economía de la islita y entre que hay ignorancia al respecto o tal vez saberes populares, porque pues, no sé si hay ignorancia, ¿no? Si son personas que viven en una isla, pues deben saber mucho más que yo de tiburones y de los ataques que tenían. Entonces tenían sus dudas sobre si era un ataque de tiburones. Entonces, obviamente, eso va a hacer que empeoren las cosas hasta que ya es innegable, ¿no? Ya es innegable. Hay varias escenas icónicas de esta película, nos da grandes escenas que han sido referenciadas en muchas otras películas, y una de ellas es cuando citan a todo el pueblo para ver qué van a hacer. Y entonces, ahí se me fue el nombre, perdón, Quint rasguña un pizarrón así, ¿no? Y todos voltean asustados o molestos por el ruido. Y les dice, yo voy a matar a ese tiburón por N cantidad de dinero, ¿no? Y pues obviamente era una cantidad exorbitante, nadie se la quiere dar. Entonces, hay muchas cuestiones ahí involucradas que van haciendo que eventualmente se van a dar cuenta que es importante cazar a ese tiburón, ¿no? Pero en esa primera parte todavía hay muchas dudas y sobre todo la parte económica, la parte política, pues juega ese papel ahí que es importante, ¿no? Sí, definitivamente. Y como decimos, creo que esa primera parte es muy padre. O sea, creo que ahí es lo que tú decías básicamente también del terror, del género del terror. Porque efectivamente es esta constante tensión y creo que las escenas que se utilizan o que se hacen justamente en la playa son muy, muy, muy buenas. Utiliza, de hecho, Spielberg varios tipos de efectos y tipo de trucos de edición justamente para alargar la tensión. Ahí definitivamente, obviamente, el crédito también se lo lleva a su editora Verna Fields, que hace, bueno, no solo Spielberg hace diferentes trucos que le enseñan el cine de Hitchcock, como ay, ahorita se me olvidó cómo se llama ese efecto donde hacen el pull y también con el dolly. Probablemente, si Héctor no está escuchando, que yo creo que sí, él sí se sabe el nombre, pero bueno, ahorita que nos lo diga. Hace varios efectos de lentes que utiliza Hitchcock en sus películas, también la forma en que edita, donde hay estos pequeños momentos donde el mismo policía, este Brody, piensa que está el tiburón, pero realmente son personas nadando o son los chicos, dizque justamente para asustar a la gente. O sea, creo que todo ese manejo de la tensión y efectivamente el gore, porque también la película tiene mucho gore. Por eso también creo que sí entra en el género de terror. Tal vez no es el gore que está acostumbrado efectivamente películas, digo, personas que aman el cine de terror como Jimena o Toño, pero definitivamente para los setentas en una película mainstream que iba a ver todo el mundo, definitivamente es mucho gore, hay mucha sangre, hay partes de cuerpo humanas regadas por, bueno, no muchas, pero al menos vemos un pie por ahí, una cabeza por ahí. Entonces sí hay como momentos de mucho gore y de esta sensación de que efectivamente el mar no es seguro.
Y creo que efectivamente lo logra muy bien Spielberg en esta primera parte y hace que efectivamente nuestro personaje Brody, y ya con la cooperación de Hooper, convenzan a Quint de efectivamente no solo darle el dinero que necesita para ir al mar a cazar el tiburón, sino pues que también los deje acompañarlos. Hooper básicamente se muestra como una persona que sabe navegar, a pesar de que no navega de la misma forma que Quint en los mares, pero sabe navegar. Él tiene su propio barco también y también tiene equipo para bucear y para efectivamente acercarse a tiburones, etc, etc. Y pues Brody simplemente tiene este complejo de héroe que lo lleva a adentrarse al mar, que mientras que él mismo ni siquiera le tiene miedo al agua. Entonces el deber lo lleva a superar ese miedo, al menos por el momento, y acompañar a estas dos personas al mar y adentrarse en esta siguiente parte de aventura. Entonces, Jimena, Oye, pero es pues, que ajá, Hooper era rico, ¿no? Y lo dice en la película. Y entonces, como era rico, pues él tenía experiencia de navegación con fragatas, con yates, exacto. con barcos. Y es también, y está padre porque es parte del conflicto que tiene con Quint, que era un marinero, pues hecho y derecho a la vieja usanza, ¿no? Con callos en las manos y hay un momento en un conflicto que dice, yo no voy a caer en esta tontería del héroe de la clase trabajadora, ¿no? Dice, Sí, es cierto. bueno, bro, Hooper. Hooper. Ujú. Entonces, realmente me gusta mucho esta película porque los personajes están bien construidos y tú dices, ¿de dónde sacó tanto dinero para hacer esto? Ah, pues porque soy rico, ¿no? O sea, sí te van explicando el origen de muchas de las cosas que ocurren en la película y por ende entiendes el conflicto entre los personajes. Efectivamente. Por cierto, Héctor, muchas gracias, ya nos contestó. Dice, sí, se llama Dolly Zoom, que se conoce como el efecto vértigo. Muchas Ay, gracias, se me Héctor. encanta. Sí, es un clásico de clásicos. Y es bien divertido hacerlo. Ahí luego, si gusten, busquen un video de YouTube o algo así para ver cómo se hace. Y la verdad es Y divertido de hecho hacerlo sí lo también. reconoce Spielberg en varias entrevistas que le hacen que él estaba homenajeando a Hitchcock. Sí, sí, no, y no lo dudo. O sea, para hacer. Es Es muy decir, obvio, ¿no? que cineasta al iniciar no hace un homenaje a Hitchcock. Sobre todo hombres blancos. Pero en general, yo creo que todo cineasta en algún punto de nuestra carrera, aunque sean cortometrajes estudiantiles, le hacemos un guiño a Hitchcock. Porque, como digo, es bien divertido hacerlos. Así que, en fin. Pero bueno, ya hablando justamente de la segunda parte, Jimena, ¿cómo ves esta nueva, más bien, esta siguiente parte de aventura donde tres hombres van al mar en una... Ay, no sé si hablamos contigo de... No, 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 fue con Joyce. Perdón por... a ver, me voy a desviar un segundo. Pero, si que recuerdan, querido público, con Joyce que hablamos en Remember the Titans, decíamos que a veces los hombres necesitan situaciones de gran peligro o de gran estrés y gran adrenalina para poder hablar de sus sentimientos y poderse unir como personas en abrazos y en besos y así. Y creo que efectivamente esta segunda parte es eso. Tres hombres se adentran en el alta mar para cazar un tiburón y poder unirse en besos, abrazos Y hablar de y hablar sentimientos. de sentimientos, efectivamente. Oye, hay una reseña, no me acuerdo dónde la vi, creo que fue precisamente en Letterboxd, donde dice que Tiburón es la historia de tres alcohólicos que salen a cazar a un tiburón que su único pecado es tener hambre. Está bueno eso también. O sea, es una forma de verlo. Sí, Sí, Definitivamente. definitivamente. Pues Y vas, no tan Jimena, ¿qué equivocada. opinas? Ey, pues se la pasan tomando toda la película. Bueno, no Sí, toda, pero en gran parte. sí, pero una gran parte. O sea, son papeles súper estereotípicos los que nos muestran. O sea, sí es casi casi el bucanero, el pirata, ¿cómo se llama? El señor curtido por el mar, experto en, como bien dijeron, conocimiento empírico, el rico, pero que tiene experiencia no solamente en libros, o sea, porque al final de cuentas él es ¿cómo se dice? Ay, esa carrera quería estudiar una de mis hijas. Oceanografía. Sí, oceanografía.
O sea, él es experto, pero aparte también ha estado yendo a expediciones, también ha estado yendo a varias aventuras de investigación, por lo que también tiene, o sea, tiene conocimiento especializado, pero también tiene conocimiento por experiencia, o sea, también ha estado metido en, digo, nunca le ha tocado algo tan severo porque pues él estaba seguro que la jaulita iba a ser suficiente, pero sí tiene esa experiencia y también tiene ese interés aventurero de conocer, ¿no? Y de encontrar al tiburón que está causando estas muertes, porque pues es interesante para él, o sea, él lo está viendo desde el punto de vista científico, pues, de qué tamaño ha de ser, o sea, qué tan grande, qué podemos investigarle. Y la otra persona que Queen, que es que tiene complejo de héroe, Salvador, pero al mismo tiempo tiene que vencer a sus mayores traumas, como es morir ahogado, porque casi se muere ahogado. Entonces, que era la razón por la que no quería regresar, o sea, nunca se quería meter al agua, y pues ahora tuvo que vencerlo porque de eso va a depender también la seguridad de su familia. Él, como el puesto de jefe de policía que tiene del pueblo de Amity, pues para él es una gran responsabilidad, y esto, por alguna razón, cae dentro de su responsabilidad, ¿verdad? La verdad es que no veo por qué el jefe de policía tenía que estar ahí cazando tiburones, o sea, él podría contratar expertos y asegurarse que se siguieran las medidas adecuadas, pero pues él quiso verificarlo personalmente, ¿no? Me gusta mucho la escena, y ahorita la comentaba Toño, en donde está Queen narrando la situación, o bueno, su vivencia de USS Indianapolis, que es un barco que fue hundido, me parece, en la Segunda Guerra Mundial por un submarino, me parece, japonés, después de ir a entregar o recoger o algo materiales para la guerra, para la bomba atómica, y que por negligencia, ahí lo mencionan como que era súper secreto y por eso nadie sabía, pero al parecer era un poquito digo, un poquito secreto y mucha negligencia. No lograron enterarse que el barco había sido dañado y no pudieron alertar. Entonces tardaron no sé cuánto tiempo en poder ir a rescatar a las personas. Y el dato que da Queen ahí de que éramos 1100 marinos y solamente nos salvamos 300 y garra, ese es un dato real, por lo pronto oficial, ¿verdad? Vete a saber si sea más gente que no se reportó. Y que efectivamente lo que narra, si todo es noticia oficial de que pues entre el frío, entre las temperaturas y los tiburones que estaban felices, así como que nos aventaron carnita en la sopa, ¿no? Entonces, que pues cada X horas iban a alimentarse los tiburones y pues poco a poco fueron habiendo bajas. Entonces, toda esa escena, la forma como lo narra está muy interesante. Yo por mi parte sí me puse a investigar a ver qué tan cierto era. Y se me hizo muy padre saber, bueno, no se me hizo padre el hecho, pero se me hizo padre saber que está basada la historia en algo real, ¿no? O sea, y la forma como la narra, para que realmente te cause o sea, te cause un sentimiento, ¿no? Te cause una impresión, que no sea solo, te contó una historia de que, sí, una vez me atacó un tiburón, bueno, vaya. O sea, no, o sea, te causa, toda esa escena haz de cuenta que otra película por sí misma. Entonces se me hizo padre. Pero sí, tenían que estar ahí solos y borrachos y atacados por una bestia para poder hablar de sentimientos. Porque todo empieza presumiéndose tatuajes y presumiéndose heridas, o sea. Sí, es cierto. Estaban Más comparando datos no quién podían ser. la tenía más. Digo, a quién lo habían mordido más fuerte. Exacto. Hoy lo Sí. está más gacho porque uno de los diálogos Quint dice: estaba festejando el fallecimiento de mi tercera esposa cuando. Sí, Sí, es cierto. sí. Ay, qué horror. Chales. Sí, es cierto. Pero, o sea, digo, aparte de eso, creo que lo que, como digo, a mí lo que sí me gusta es ver justamente cómo, porque otra cosa también, la única forma en que se pueden empezar a respetar ciertos hombres y valorarse como seres humanos que son, es efectivamente empezando a medirse.
Y creo que justamente este juego entre Quint y Hooper, de que siempre están así como, bueno, pero es que él navega, él, y tú cazas, y tú tienes los instintos, pero tú esto y el otro. Y la verdad es que el jefe de policía está ahí así como literalmente haciendo lo que no quieren hacer los otros dos, lo cual está bien porque él no sabe, Brody no sabe absolutamente nada del mar. Y de hecho me encanta esta parte donde Quint le dice, Brody le dice, ¿y por qué Hooper no lanza las carnadas? Dice, no, porque él sabe manejar. O sea, tú no sabes manejar, él maneja y yo estoy aquí viendo el mar, así como cómo funciona. Lo cual, sí es cierto, él es el más experto. Pero creo que donde efectivamente aún me gusta más es cuando tienen que ceder del ego y Quint, ya que efectivamente todos los métodos que tenía para cazar al tiburón fallan, le dice a Brody, perdón, le dice a Hooper, ok, entonces, ¿qué hacen tus cosas estas? Porque ahora te toca a ti. Y Hooper, ok, pues vamos a armar la jaula y nos bajamos y lo inyecto y pues a ver cómo funciona, ¿no? Y Se puede creo que malir eso... sal. ¿A qué puede malir sal? Y me gusta eso, porque al final del día sí hay, o sea, sí es como, ok, no estamos de acuerdo y todo, pero bueno, ya hicimos bonding, ya nos hicimos amigos por medio del alcohol y medir heridas, y ahora, ya que efectivamente todos mis métodos fallaron, te voy a dar chance a ti ahora de mostrar tus métodos y a ver si no fallan. Ya estoy listo para escuchar. Ya estoy listo Oye, para y escuchar. pensar que hay una tendencia, miren, yo soy un ferviente creyente de que precisamente todas estas discusiones de género, pues son una discusión de esperanza, o sea, nos hablan acerca de que podemos cambiar como hombres, ¿no? Podemos cambiar como mujeres, podemos cambiar como personas en general. Y creo que se ha dado ese cambio entre las generaciones más jóvenes. Tengo ese debate ahí con mis amiguitos de crónicas, pero creo que se ha dado un cambio. Pero hay una corriente precisamente ahorita en este momento más fuerte que nunca de una ultraderecha en hombres jóvenes porque precisamente quieren regresar a esos valores. O sea, yo no entiendo por qué alguien querría regresar a un momento en el que no podíamos hablar de cómo nos sentimos, de cómo ser proveedores y nada más ser vistos como proveedores, algo que está bien visto, cuando realmente pues la participación pues, de todos se involucra en las labores domésticas y en muchas otras cosas. Pero hay este montón de gente, estos gurús de internet, hasta recientemente hasta un futbolista sale a abogar por esos valores tradicionales, cuando ya son cosas muy caducas que están bien para la película, o sea, están bien para verlas ahí a tres alcohólicos en el mar compitiendo por ver quién tiene más cicatrices. Nada más, o sea, en la vida real creo que sí es importante que los varones recuperemos nuestro amor por nuestros hijos, que recuperemos por el amor por nuestras parejas, que lloremos, que nos quejemos, etcétera, etcétera. Pues sí. Sí, o sea, creo que es lo que decimos, o sea, al final del día, este tipo de circunstancias no tienen que crear, o sea, no tienen que salir a pescar, a atrapar un tiburón para crear estas circunstancias, básicamente. Pero bueno, en fin, ahí sí, es un tema que definitivamente no les podemos contestar, Jimena ni yo, a ustedes, así que... Pero bueno. Pero bueno, Toño, o sea, aparte de ello, ¿a ti qué más te gusta justamente de esta segunda parte de la película? Mira, esta es la parte donde ya se intensifica toda la acción. Por eso entiendo que digan, esta segunda parte pues es más de aventura que de terror. Yo sigo viendo mucho terror porque ahora no solamente nos dan esta aventura, sí, pero también nos entregan incluso auténticos scare jumps. Estos sustos que te dan nomás para generar brincos en la audiencia. Cuando va este Hooper y que se mete a nadar y que encuentran un barco perdido ahí en medio de la nada y se mete a ver qué hay y que cuando está revisándolo sale un cadáver así, que ese fue filmado por cierto en la alberca, y sale el cadáver, es una escena que en el momento para la audiencia de la época generaba verdadero saltos de terror, ¿no? O sea, sí sentía escalofríos la gente, sí tenía miedo, ¿no? Pero esta segunda parte donde vamos a ver todo eso, ¿no? Vemos ya el plan para destruir al tiburón, que el plan es básicamente ningún plan, o sea, porque van improvisando. Uno debería de creer que Quint
con toda su experiencia y como estuvo friegue y friegue toda la película, de que yo lo voy a matar. Y es más, no quiero que vaya nadie, voy a ir yo solito. Y cuando se le sumen los otros dos al barco, se enoja y los sube, pero a regañadientes. Pues dices, este debe tener un plan bien mamalón. Y no, no tiene ningún plan, ¿no? Y básicamente eso va a Su continuar plan hasta que era al no final, compartir el dinero. ándale. Y de hecho, pues no se lo estaban peleando hasta donde yo recuerde. No, Que pasó de $3,000 a $10,000. Yo entiendo por qué le ganaba la avaricia al señor Quinn, pero al final terminan matando al tiburón casi casi por casualidad, o sea, ni siquiera fue producto de un plan elaborado, ¿no? Y gracias a que el tiburón era vengativo, porque si el tiburón nos dejaba y se iba, pues a corretearlo otro rato, ¿no? Pero sí, esta segunda parte es donde vamos a tener ya menos diálogos, aunque sí tiene bastantes, tiene todo un monólogo, como ya dijimos, el monólogo del Indianápolis, pero también tiene más parte de acción, más aventura, más terror, más movimiento. Entonces, si hay gente que a lo mejor la primera parte le quedaba de ver, porque ya estas películas ya no se hacen, pues ya vas a lo que te truje chencha, porque si no se aburren la generación del TikTok. Ay, no quiero hablar así porque luego me siento como viejito. Pero bueno, luego la gente se aburre ahora si no les das luego acción y emoción. En la segunda parte ya lo pueden ver con más claridad. Oye, eso es muy cierto. Creo, y sí, no, yo tampoco quiero sonar como viejito. Pero creo que ya no tenemos o ya no queremos tener la paciencia para tener este tipo de escenas. Porque sí, ok, nos estábamos burlando que los tres hombres que necesitan alcohol para hacer lazos, amistad, etc, etc. Pero la verdad es que es una parte muy padre, porque efectivamente vemos a tres hombres haciendo lazos, hablando de sentimientos y siendo perseguidos por un tiburón. Entonces, creo que esa es parte de la dinámica, esa es parte de lo interesante de la película y es parte de lo que lo hace una película que ha envejecido de una forma muy buena, porque no es aburrido. O sea, es literalmente, o sea, a mí se me haría más ilógico efectivamente ver un tiburón triplemente vengativo que los esté persiguiendo todos los minutos de todo el día, de 3 días seguidos, nada más porque queremos ver acción y acción y acción y acción. O sea, evidentemente tiene que haber momentos donde no pasa nada, porque esa es parte del trabajo, por decirlo. Es como cuando vemos una película de detectives donde efectivamente hay momentos muertos que tienes que estar en tu carro esperando a que salga el asesino o estás persiguiendo a alguien y literalmente ese alguien va a comer o no sé y tienes que estar afuera en tu carro esperándolo, ¿no? O sea, bueno, hablando de películas de detectives. Esa es parte de la dinámica y creo que no tener esa dinámica es lo que luego hace a las películas de superhéroes efectivamente muy aburridas, porque no todas las hashtag, no todas las películas de superhéroes, pero a mí las que me aburren más son las que efectivamente tenemos 20 minutos de acción sin sentido, nada más por el gusto de ver acción sin sentido. Te la pasas bien, no lo voy a negar, te pasas bien esos 20 minutos, pero al final del día no la quieres volver a ver porque qué flojera nada más ver 20 minutos sin acción de nada. Esta película, por ejemplo, yo solo la he visto 2 veces porque no la había visto. La vi por primera vez hace como 3 4 años, tengo que confesar. Y aún así, el día de ayer que la volví a ver, que no tenía ganas de verla por muchas razones, pero dije, no, tengo que verla porque el podcast es primero. Entonces la vi y aún así con que no tenía ganas de verla, me divirtió, bueno, me entretuvo mucho y se me hizo muy interesante porque efectivamente está construida de manera en que realmente empatizamos con los personajes, los entendemos, estamos preocupados por sus vidas, estamos interesados en sus vidas y al final del día cuando el tiburón lanza su ataque final, pues sí nos duele o sí, bueno, una nos preocupan los personajes y nos duele ver perder personajes. O sea, Quint, por ejemplo, es un personaje con el que yo odiaría si lo conociera en persona, o sea, definitivamente no tendría nada que hablar con ese hombre. Y aún así cuando se muere, pues sí te duele, porque aparte es irónico que literalmente se salvó de que unos tiburones lo comieran junto con otras 60 personas o más de su regimiento para al final del día ser comido por un tiburón. Entonces,
Híjole, sí, o sea, es necesario estas pausas para entender a los personajes, para estar con ellos, para esperar al tiburón, es lo que hace la llegada del tiburón más impresionante al final del día. Pero bueno, ¿cómo ves, Jimena? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, am- no sé, no hemos mencionado el nombre del tiburón, el Brucey, que luego le hacen homenaje en Buscando a Nemo y en algunas otras partes. Hasta, ¿cómo se dice? Useless fact, pero esmalte de Jolotaco, esmalte para uñas, se llama Brucey en honor al tiburón, por cierto. En una Qué cool. colaboración que hizo Jolotaco con Sofía Nigar. Pero sí, o sea, algo muy padre es que creo que o sea, expusieron al tiburón justo en los momentos necesarios, ni de más ni de menos, para que fuera efectivo. O sea, para que todas las participaciones, toda la exposición del tiburón fuera efectiva y causara lo que tenía que causar. Como bien dices, te preocupas por los personajes, porque ese tiempo que te dieron para conocerlos, aunque fuera para que te cayeran mal, o sea, aunque fuera para decir, ay, este tipo es un asco, o sea, ay, no, no, este Queen es una persona tan desagradable con sus comentarios, misóginos, con sus comentarios, ¿cómo se dice? Burlones, la forma despectiva como trata a todos hasta que ya se miden y dicen, bueno, está bien, nos caemos bien. Y sin embargo, dices, justo como dijiste, o sea, qué triste que después de que sobrevivió lo del Indianápolis con un chorro, o sea, con el mundo de tiburones alrededor, viene y lo mata uno, o sea, uno nada más. Pero pues al mismo tiempo dices, bueno, culpa suya porque salió sin un plan y cuando pudo haber hecho algo, que fue cuando pudieron haber pedido ayuda a la radio, o sea, se le salió el personaje de Moby Dick y dijo, no, es mi ballena, yo la voy a matar. O sea, espérate, o sea, no pasaba nada con pedir ayuda, o sea, no se te cae nada, ¿no? No te hace menos pirata, va. Y luego, por ejemplo, Hopper cuando se sale de la jaula, pues tú lo ves que se va y se esconde, ¿no? Pero pues todos los demás no lo saben y nada más ven que levantan la jaula y la jaula vacía y, oh, por Dios, ya se murió y así como que se lo comió. O sea, éramos amigos, éramos cuates, ya hicimos bonding aquí y íbamos a, ¿cómo se dice?, a bautizar a nuestros próximos sobrinos y resulta que ya se lo comió el tiburón. ¿Qué pasó aquí? Entonces, sí sientes cómo ellos sienten la pérdida de Hopper, a pesar de que tú sabes que pues está escondido a ver si se salva. Y la forma como me encanta cuando de repente les sale el tiburón muy de cerca y me da mucha risa porque yo siempre estoy de que píquenle los ojos, píquenle los ojos. No, esos no son los ojos. Así como que es que no le puedes hacer nada en ninguna otra parte, entonces como que para qué te esfuerzas, ¿no? O sea, ¿Sabes que yo siempre digo eso cuando hay una película de asesinos seriales? Digo, píquele los ojos, o sea, ya, sí, se va a sí, o sea, levantar, pero ¿cómo te va a pégale pegar? la nariz, o sea, son los puntos sensibles, o sea, igual con cocodrilos, o sea, los ojos y la nariz, es lo único que puedes hacer porque todo lo demás, la piel es muy dura, la mordida es imposible de soltar, o sea, lo único son los puntos sensibles, pero pues obviamente, tú crees que estando justo ahí frente, siendo atacado por un tiburón, te vas a mortificar por atinarle a los ojos, pues claro que no, ¿no? O sea, estás en pánico tratando de zafarte y golpeando a todos lados. Pero yo no soy experta, así como que, y para mí tendría permitido tener pánico, y en el caso de ellos, pues se supone que Queen es experto, se supone que ¿cómo se dice? El oceanógrafo es experto, entonces, pues ellos saben más y sin embargo, pues se ve la naturaleza humana donde el miedo toma las riendas y dice, razón, ahí te quedas, o sea, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza y el miedo hace totalmente, nos hace tener acciones irracionales en todo momento. Y lo retrata bien la película, o sea, me gusta cómo lo retrata. Ah, sí, sí, muy, muy de acuerdo. Pues yo creo que ya con esto podemos empezar a cerrar. Toño, no sé si tengas algo más que decir antes de ir a la conclusión final. Sí, ahorita que decía Jimena que el tiburón se llamaba Bruce, no me acuerdo si fue en Nemo o la del pececito ¿y dónde está Nemo? ¿O cómo se llama?
¿Buscando a Nemo? Esa mera, sí, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, es No, que me está bien, equivoqué está cuando bien. yo está el policía. Y ¿dónde está Nemo? A uno de los tiburones creo que se llama Bruce, Sí, sí, por y eso es decía un que homenaje, ¿no? ajá, Ah, ¿lo exacto. mencionaste? Sí, Ay, pues, disculpa, me pasa a veces que así me pasa cuando me pasa también en Crónica. De repente me entretengo aquí haciendo otra cosa y cuando vuelvo ya lo Es, dijeron. para quien no oiga Crónicas, es un clásico Toño. Le Sí, es un llamo. clásico. Entonces yo me disculpo enormemente porque me pasa así. seguido por eso. Que conste que yo estoy trabajando en un cierre de mes, ¿eh? Así. Sí, sí, discúlpame. Pero bueno, Ah, no, no. en general, Es un dato padre. sí, 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 como no. Y en general, el tiburón dio, esta película Jaws, pues dio un montón de homenajes en la historia del cine. O sea, además de esta que mencionamos, precisamente de Nemo, pues hay en otro montón de películas. El póster es icónico, que este póster que donde va la chica nadando y sale el tiburón abajo, como que se la va a comer, ese es del libro, ¿no? Y fue, era tan bueno que se lo llevaron a los pósters de la película, ¿no? Entonces, es una película que a lo mejor si no la has visto, probablemente la has visto en un montón de otros lugares referenciada a su vez, ¿no? Hay una película que se llama Piraña 3D, o sea, el personaje de Richard Dreyfuss, que se lo comen las pirañas, pero luego dicen que es un homenaje a Tiburón, y así, bueno, hay un montón de películas que podemos encontrar donde se referencia la canción, el tipo de tomas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, les digo, si no la han visto, véanla, pero probablemente si algunas cosas te suenan, es que probablemente las viste referenciadas en otro lugar, ¿no? Claro, sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo. Creo que es una película al final del día que si no han visto, bueno, justamente esto ya es las conclusiones, pero efectivamente creo que es clásica y es clásica por una razón. Y digo, antes ya, ahora sí de ir a las conclusiones finales, creo que efectivamente para mí envejeció muy bien, o sea, 50 años la película le han pasado muy bien. Porque sí, efectivamente hay cositas que ya no funcionan tan bien. Creo que ahora que vi la película la vi con mi mamá y mi papá. Y mi mamá decía que por qué todos los padres parecían abuelos. O sea, como que toda la gente que era padre y madre parecía que era el abuelo y abuela con niñes o jóvenes y así, o niñes de menos de 10 años. Y creo que, por ejemplo, es algo que ya nos resalta. Creo que ya tenemos una definición diferente de juventud en la cara y en la forma en que nos movemos y así. En ese aspecto creo que sí puede resaltarle a algunas personas de que sí es una película vieja, pero la verdad es que Me lo has dicho a tu papá que, y es que esas personas en realidad tienen 30 años, es pero lo que pues yo les decía. Yo les decía, tienen no sé 30 si alguna vez años. han visto así como vamos a entrevistar, señor, ¿cuántos años tiene? 30. Y yo, ay, caray. Sí, efectivamente. Es lo que yo dije, es lo que yo dije. Recuerden que son isleños y en ese entonces no existía el protector solar Sí, no se ponía nada en tan la cara. popularizado como ahora, Exacto. sí, o tan Exacto. bueno como ahora. Ujú. Efectivamente. Pues, pero bueno, aparte de eso, o sea, sinceramente creo que la película envejece muy bien porque tiene muy buen ritmo. O sea, la verdad es una película que sí te mantiene dentro de la película todo el tiempo. No dura mucho, dura 2 horas, aparte dura como 2 horas. Tal vez sí estoy de acuerdo, la segunda parte les puede parecer un poquito más pesada porque como dijimos, es más acerca de tres hombres tratando de formar lazos que en sí la persecución del tiburón. Pero cuando está el tiburón y los persigue, la verdad es muy, muy emocionante y muy entretenido y sí tiene sus toques de terror, entonces definitivamente también eso está muy padre. Entonces creo que sí es una película que tal vez voy a decir que las nuevas generaciones sí le tienen que tener un poquito de paciencia, pero la verdad es que van a salir muy recompensados porque es una lección de cine, primero, y segundo, sí es una película muy, muy entretenida. Pero bueno, pues ya justamente para ir a las conclusiones. Toño, pues tú qué le dirías a una persona que no ha visto Tiburón. Ahorita que estabas mencionando que se la recomiendas a los jóvenes, hay que decir que esta película la hizo un joven, o sea, era una persona de 28 años de edad, 27 años de edad cuando Steven Spielberg la hace. O sea, es un muchacho, es un mozuelo que tenía un sueño, tenía una visión, tenía una forma de querer representar una película.
y al final del día, aunque sufrió, batalló y lo que quieran, pues salió bien, o sea, porque pues vamos a ser aspiracionistas y decir que lo que bien empieza, bien acaba, y que pues a veces cuando hay este tesón, cuando hay resiliencia, cuando hay este tipo de factores a tu favor, pues logras llevar a buen término cualquier tipo de situación, por muy difícil que sea, ¿no? La película costó $9 millones y costó $9 millones porque todavía era más barata. O sea, estos retrasos, esto filmar en el océano, esto que le generó a Steven Spielberg estrés postraumático y a sus 27 años un ataque de pánico que lo llevó a pretender o a suponer que era un ataque al corazón. Realmente costaba menos, o sea, menos de los 9 millones que terminó siendo el presupuesto, perdida unos 2 millones, pónganle que le sumaron, ¿no? Y todavía Steven Spielberg a escondidas seguía grave y grave y grave y grave escenas que sentía que le hacían falta, ¿no? Y si me permiten el juego de palabras, terminó siendo un monstruo que terminó recaudando en taquilla $478 millones. No voy a hacer el chiste aquí de ajustado a la inflación. este, la gente hacía filas, o sea, yo sé que a mí no me gusta esta idea de creer la nostalgia como que los tiempos pasados siempre eran mejores, de hecho me da mucha hueva, pero, pero me da cierta melancolía que antes pues no compramos nuestros boletos en línea o con una aplicación en el celular y que llegábamos con los asientos ya apartados, ¿no? No, la gente tenía que ir al cine, estar horas esperando a que se acabe la función para que entre el siguiente grupo de personas y que en muchos de los casos era permanencia voluntaria, o sea, alguien se quería quedar, se quedaba y dependiendo de los boletos que sobraban, que faltaban, pues entraba una nueva grupo de personas. Y ustedes no estaban ahí, yo sí estuve ahí porque soy viejo, ¿sabes? Y les valía cohete la seguridad, les valía un cacahuate la seguridad. La gente estaba parada en las escaleras. A mí muchas veces me tocó ver películas sentado en las escaleras porque ya no había asientos. Ese fenómeno fue Tiburón. O sea, la gente corrió en tropel. Estamos hablando que de 9 millones que costó, recaudó casi $500 millones. O sea, ¿cuántas veces le dio la vuelta a la película un espectador promedio? En el documental que menciona Edith, hay una persona que dice que la vio 9 veces, o sea, 9 veces. Y de ahí en adelante, pues nos daría 3 secuelas más, que si bien es cierto, no fueron tan buenas, pues también fueron muy rentables, ¿no? Hasta que ya la última definitivamente mató toda posibilidad de franquicia, ¿no? Pero sí, definitivamente si esta película se hiciera en tiempos modernos, pues seguramente cambiarían muchísimas cosas, ¿no? Porque ya lo mencionaban aquí mis compañeros. Pues básicamente son tres hombres hablando, tres hombres blancos, ¿no? Hablando de borracheras y de cicatrices. Pero nos faltan muchas cosas, ¿no? No hay personas de color, no hay mujeres, las mujeres pues están ahí como circunstancialmente, los personajes hacen comentarios misóginos, machistas, no hay diversidad en ningún sentido, no vas a ver personas con discapacidad, no vas a ver personas LGBT, no vas a ver personas queer, o al menos si las hay, no están codificadas de esa manera en la película. Entonces, hay muchas cosas que probablemente un ojo crítico para tiempos contemporáneos, pues tendría mucho que observar. Pero aún así, como película de acción, como película de terror, esta película envejeció muy bien. Y yo sí, aunque yo sé que estamos acostumbrados a otro tipo de ritmo, estaba viendo hace unos días con mi hija, nos pusimos a ver The Naked Gun y ¿dónde está el policía? Y cuando están los créditos me dice, oye papá, me dice, y así eran antes las películas, se tardaban mucho en empezar. A pesar de que es así, yo creo que la gente la audiencia moderna, las personas modernas van a encontrar muchas cosas rescatables en la película, lo suficiente como para terminarla sin ningún problema. Entonces, dense una oportunidad, véanla y además algo que nos ha dado el streaming, que es una de las pocas cosas buenas que nos ha dado, es que pues regularmente uno se va como hilo de media, ¿no? O sea, ya viste Jaws, pues ya te avientas la 2, la 3 y las 4, aunque no sean tan buenas, pues nomás para tener un contexto, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo jamás he visto la 2, 3 y 4, así que ahí sí se las debo. Te vamos a creer, Toño, pero me Créanme, parece no son buenas. Yo sí las vi en su Yo momento. también. Sí. O sea, yo incluso diría que ¿por qué no ven Jaws y luego ven Sharknado, por ejemplo? Charnado, es así, Edith, ahí sí vamos a tener diferencias serias porque es una obra de arte, ¿eh? No, yo no
diciendo que yo vi Sharknado. Y la que me pongas, ¿sí? Y Megalodón. El Ándale. pastor, el pastor No, de por Dios. Velociraptor, el Velocipastor. Velocipastor. Buenísima. Ay, muy bien, pues ya está, ya le estamos dando una gran idea para el maratón. Ay, pero bueno, pues Jimena, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Tiburón? Yo sí les diría, véanla de entrada por cultura pop. O sea, como bien dijo este Toño, la han referenciado en 1000 películas, o sea, en animaciones, en Los Simpsons, ¿cómo se dice? En todas las bromas habidas y por haber. O sea, la verdad es que es muy divertida, es muy entretenida, tiene un ritmo muy diferente a las películas actuales, sí, claro que sí. Pero está padre. E incluso el tiburón, a pesar de tantos, tantos años, se sigue viendo padre, o sea, se sigue viendo bien. Obviamente no es tu tiburón de CGI, pero se ve bien, o sea, envejeció hasta eso. Increíble. Es que los tiburones duran mucho. Así, hasta los mecánicos. Sí. Envejeció bien. Entonces, por lo mismo yo siento que la película, a pesar de que tiene sus fallas que son muy clásicas de la época, está muy interesante y es muy recomendable. Excelente, muchísimas gracias. Y nada más Y rápidamente es una versión más corta de Moby Dick. Perdón. Perdón. Oye, yo sé Sí, sí, que cierto, eso Jimena es lo ha cierto. mencionado en muchas ocasiones y así como cierta manera de broma, pero es verdad, ¿eh? O sea, realmente una gran influencia fue Moby Dick. Sí. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo con esa comparativa. Ay, pero bueno, pues yo también, querido público, como ya les comentaba, yo creo que sí vale mucho la pena verla. Es un cine clásico. Si les gusta el cine en general, creo que es una película que se tiene que ver. La verdad, no sé cómo la pude posponer tantos años para verla, porque la verdad, efectivamente, me estaba perdiendo de un clásico de clásicos, que luego siento que está bien que nos falten algunos clásicos de clásicos para seguir recuperando la fe en el cine y lo que puede lograr la cinematografía. Al final del día, creo que, como dice bien Toño, esta es una película de un Spielberg que solo había hecho una película antes de esta y obviamente algunos largometrajes. Entonces, creo que definitivamente se ve el amor al cine, se ve ese amor a experimentar con el cine, a ver qué es lo que puedes lograr con una cámara y literalmente muchas ganas de hacer una película. Y creo que a veces eso ya nos falta en ciertas producciones megamillonarias, pero que evidentemente todavía podemos encontrar en el cine independiente, en el cine, en las óperas primas, en todo lo que está fuera de la red de las películas palomeras. Y y sí, o sea, no digo que no vayan a ver Superman o no vayan a ver, no sé, qué está ahorita, Los Cuatro Fantásticos y todo eso. Sí, véanlas, pero creo que también podemos descubrir esto. Podemos descubrir en las películas como, no sé, por ejemplo, Corina, que les mencioné en El Salvando lo que amamos, o en esta clásica de Tiburón, podemos descubrir ese amor al cine que se siente dentro de la misma película. Y como decimos, pues Tiburón también es como dos películas en una. Entonces pueden ver efectivamente una crítica social, política, estructural del capitalismo de la época de los 70s, que obviamente resuena en este momento. Pero pues también eso, podemos ver estos ensayos de personaje donde tres personas se conocen y literalmente se juntan en una aventura para destruir un mal. Al final el día también es en cierta forma la creación de un héroe y estas ganas de ser héroes. Entonces, que ya sea por avaricia un poco, en el aspecto de que sí te van a pagar mucho dinero por ser un héroe, o que simplemente efectivamente nada más estés ahí por hacer el bien a tu comunidad. Entonces creo que Tiburón tiene muchas capas, las tratamos de explorar un poco en este podcast, pero definitivamente creo que eso es lo que le hace una muy buena película, que hay muchos lados de donde analizarla, hay muchas cosas que analizar de la película en sí, y al final del día eso es lo que la hace una película que 50 años después sigue siendo
no solo un referente cinematográfico, sino también un referente en historia, en personajes y definitivamente en producción, porque efectivamente, como bien dice Jimena, ese tiburón se sigue viendo muy bien. O sea, la película está restaurada y la verdad no restaurar la película yo creo que hizo que se viera aún mejor el tiburón, sinceramente. Sí, pues no es el mago de Oz, pues no, no se ve así. Ajá, bueno, La de esfera. en la esfera. No, por el amor de Dios, no lleve tiburón a la esfera, que horror. No, se ve muy, muy bien, así que definitivamente también es un gran trabajo de restauración. En ese aspecto también le recomiendo mucho para analizar. Entonces, pues nada, vayan a ver Tiburón. Está disponible en Netflix y ahí la pueden ver en todo su esplendor 50 años después de su estreno. Rápidamente en el chat está ahí Héctor y nos sigue comentando que Lucas también pensó que le había dado un infarto en Star Wars. Efectivamente, ese tipo de películas. Es que las óperas primas, segundas películas, terceras películas, definitivamente yo creo que envejecen más a nuestros directores. Así que apreciémosla porque las películas le quitan años a la gente que está haciéndolas, ¿eh? Así que apreciemos el cine por ello. Y que efectivamente Héctor decía que ajustáramos a la inflación lo que ganó Tiburón, pero bueno, al final el día ganó mucho dinero y eso es lo importante. Y como decimos, como dijimos en la primera parte, básicamente hizo que Spielberg sea el director que es hoy porque le dieron cheque en blanco en sus siguientes muchísimas películas que hasta el día de hoy sigue haciendo Steven Spielberg. Y les debo ese playlist, pero les voy a poner el playlist de Spielberg ahí en YouTube. Oye, y hay que decir que además fue referenciado a nivel internacional. Vayan a ver ese gran clásico del cine mexicano que se llama Tintorera con Hugo Stiglitz. Ándalos. Esa sí no la conozco. Tintorera. Sí, ahora déjame ver si. A ver, Tintorera. Tintorera, aquí está, mira. Del 77. Sí, Ey, aquí la tengo. Hugo es de René Stiglitz. Cardona Jr. Wow. Mira, esta no la conozco, no la he restaurado, pero sí he restaurado muchas películas de René Cardona Jr. Es de los directores que hacían 2 películas por año, literal. Entonces, Yo sé que no es nuestro director favorito, Tarantino, ¿verdad? Pero a eh, Tarantino le gusta mucho esta película Tintorera y tan le gusta que uno de sus personajes en la de Bastardos sin Gloria se llama Hugo Stiglitz. eso no me lo sabía, mira. Ah, Wow. está, mira, ves tú que me andas vetando. Fun facts. Ay, pero te ando metando porque hablas de Tarantino. Y en ese podcast Ya estaba no voy a vetado. hablar de Tarantino, yo también lo tengo vetado porque es sionismo. Ay, Dios mío. No, mira, no necesitaba otra razón para odiar a Tarantino. Y me la acabas de dar. Chale. En fin. Yo creo que ya con eso, querido público, llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias, querido público, por estar aquí escuchándonos. Muchísimas gracias, Toño, Jimena, por estar aquí en el podcast. Toño, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Oye, pues muchas gracias a ti por levantarme el veto. A mí me encuentran, pues, todos los jueves, de seguro, si no es que todos, en la mayoría de ellos, en Crónicas del Multiverso, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. No solamente estamos los jueves, también de repente nos conectamos los martes, a veces se habla de anime, se habla también incluso de películas relacionadas con el deporte los sábados con el buen Esteban, y obviamente todo aquello que involucra la cultura popular, cine, videojuegos, caricaturas, cómics, estamos en todos lados. Así que si gustan escucharnos, serán bien recibides. Excelente, muchísimas gracias, Toño. Y ya también Héctor nos está reclamando en el chat que alguien más que no lo pela, perdón, Héctor, dice, estoy seguro que había mencionado a Stiglitz y a Tarantino cuando habló del clásico La Noche de los Mil Gatos, que también es del maestro Cardona. Ay, No sabía que también era de él. Yo tampoco. Es que creo que no la he visto. Sí, no, a mí también no me suena, pero bueno, al final del día. Curiosamente, o sea, no sé por qué, si son Mil Gatos, es una película que debería de haber visto. Es como, suena que va junto con el clásico de Cats, entonces. Exacto. O con el otro clásico de Los 101 Dálmatas.
por ejemplo. Por ejemplo. Pues sí, que bueno. Pues gracias, Héctor, por el dato. Y ya sabes, es nuestra mente, es el efecto otoño. Se nos olvida que alguien más ya lo dijo. Ya tenemos este nombre para eso. Efectivamente. Así que bueno, Jimena, muchísimas gracias por venir al podcast. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Ando un poco desaparecida porque trabajo, pero en general me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Hago apariciones así bien random de vez en cuando en los martes para hablar de anime. De vez en cuando los jueves para hablar de la película en turno o la serie en turno, en especiales de domingos. Realmente en los de sábados creo que no he aparecido. Los especiales de domingo que no hemos continuado y que tenemos ahí varios todavía en el tintero que no hemos podido concretar, pero ahí es en general donde me pueden encontrar. Mis redes sociales se las debo porque no tengo la otra compu prendida ahorita, pero también ahí las pueden encontrar en Crónicas. Excelente. Sí, y ahí tagamos en el Salvando lo que amamos, así que no hay problema. Ándale, en el Salvando lo que amamos me van a encontrar en Twitter y en, X y en Instagram y en Facebook. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena, por venir al programa. Y bueno, querido público, ya saben, a mí me encuentran en HT Idea, donde estoy hablando de Entrevista con el vampiro y... Ay, si me vieron este fin de semana, he estado en depresión. Lewis Hamilton 8 veces campeón del mundo, pero tenemos 3 benditas semanas sin Fórmula 1, entonces una de dos, o voy a andar en depresión o no voy a hablar de Fórmula 1, a ver qué sucede, no lo sé. Pero bueno, ahí síganme en Twitter. Y pues ya saben, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen, como Héctor, que estuvo ahí en el chat, y Marsalis21, que también pasó a saludar. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará ahí disponible a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, que esto que el otro, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas Adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Animal, Ximena, y nuestra Adictia Marce en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, toca encuesta. ¡Woo! Así que el jueves estén al pendiente en Facebook, Instagram y Twitter, porque a las 2 de la tarde se va a publicar la encuesta donde ustedes, querido público, van a elegir la película de la que hablaremos. Las opciones están elegidas por nuestra Patreon Ximena y son El Resplandor, Cómo entrenar a tu dragón, la animada, y Casper. Así que, ¿cuál ganará? No tengo la más mínima idea. Así que... No, me va a estar reñida. Va a estar reñida, la verdad. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Si gana, pues me hubiera gustado compararla con el live action. Pero bueno, ya veremos. Porque pues no vi el live action, así que no vamos a poder compararla. Pero a ver cuál gana. Va a estar interesante porque en qué humor agarramos al público el jueves. Entonces recuerden, jueves en Twitter, Facebook e Instagram, ahí va a estar la encuesta a las 2 de la tarde y la encuesta se cierra el viernes a las 2 de la tarde. Así que vayan a votar, querido público, en todas las redes. Así que bueno, pues que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho, ya saben, saquen la chinampa, el paraguas, el bloqueador solar, los shorts, porque el clima está por todos lados. ¿Es una chinampa? Es que, híjole, ¿no? Y es que ¿Que no son los barcos de Xochimilco? Sí. Sí, pero se me olvidó que estabas tú y Jimena y les tengo que explicar que es la lluvia también. Mira. ¡Auch! No, No. No esperaba esa, ¿eh? Yo no sé qué es una lluvia. Es que ese Toño no sabe qué es la lluvia, entonces... Sí, tiene sentido. Nada, una chinampa es efectivamente... Pero sí caló. Es un botecito en el que vas en el río ahí en Xochimilco, efectivamente. Como la chalupa. Supongo. Es pregunta. Nada más la conozco por la lotería. Chalupa, eso yo también no sé. Yo digo que es un poco más grande que la chalupa, pero sí, ahí tiene la idea. No sé, la verdad. Es por eso Chalupa, yo duda digo que real. la chalupa es comida.
Por eso se me hizo No, como la raro. chalupa, ¿qué no jugaste la Es lotería? la que Edith? sale en la lotería, sí. Ay, Bueno, Chihuahua. todos los norteños tenemos la idea de que ustedes andan en chalupas todo el día. O sea, sácanos de la duda. Eso no es cierto. O sea, No, mientras llueve. bueno, mira, me ayudó ahorita Google y no, una chalupa no es una chinampa, es diferente. Ok. Aparte ok. que la chinampa, según yo, no, bueno, aquí nosotros chinampa, también es donde plantan cosas, o sea, es como Como un jardín flotante. flotante, efectivamente. La chinampa es un jardín flotante. Entonces, efectivamente, no es como para andar, pero aquí se les dice chinampas ya en general, tanto a los jardines flotantes como a las chinampas que sí te llevan a ti. O Que serían modo como las trajineras. Ándale, más bien es la trajinera, efectivamente. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. The more you know. The more you know y sí, Perdón, efectivamente. es que sí, efectivamente, norteños no conocemos nada de eso. Aquí no hay agua. No, y la verdad, probablemente yo estoy usando mal el Jimena, no me término. hagas hablar del río artificial que construyeron en un acto Ay, de hubris ahí, de falta de humildad, de reto a Dios. el que pasa enfrente de mi casa. Ay, perdón. Sí, cuando fui para allá Ah, pasé y me dijo Héctor, ay, no me viste que ahí estaba yo sentado o algo así. sí. No, y digo, en defensa de ustedes yo estaba usando mal el término, pero creo que ya lo usamos muy así, o sea, porque realmente son trajineras, no son chinampas, pero usamos Ya. también la palabra chinampas, lo cual, sí, yo, también fue mi culpa por la confusión, Jimena, así que, bueno, No, como quieras, es cultura pop también. O sea, exacto. al final de cuentas, en algún momento voy a escuchar que le digan así y así como que El ¿a qué se refiere? próximo, Sí, cierto. el próximo Dictia Visual hablaremos sobre las chinampas. Hablamos de las chinampas, el origen de las chinampas, las trajineras, las, ¿cómo Chalupas. chalupas, que no es comida, y... Y de qué es la lluvia, qué es eso de cuando del Ándale. cielo cae agua. Entonces, Qué miedo. en fin, bueno, ya querido público, ya nos vamos. Cuídense mucho, nos estamos escuchando. Gracias, Jimena, gracias, Toño. Bye, bye. Bye.